Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Antes de dar comienzo con el vídeo de hoy, recordaros que podéis suscribiros y darle me gusta al vídeo para apoyarlo y para no perderos ninguno de los contenidos diarios que realizamos. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y en el principio del vídeo del día de hoy tenemos que hablar de varios elogios que ha recibido Fernando Alonso, uno en comparación con otros dos de los pilotos, es de uno de los dos pilotos que los compara, y otro un expiloto que habla muy bien de Alonso y creo que es la mejor definición que ha podido tener del piloto asturiano. Dando comienzo primero por el titular que habéis podido ver en el vídeo, por la miniatura y por la comparativa que es entre los tres pilotos que estamos hablando, estas palabras las dice Lewis Hamilton, el 7 veces campeón del mundo, que ha hablado de los tres pilotos diferenciales en la parrilla de Fórmula 1. ¿Cuáles son esos tres pilotos? Verstappen, Alonso y el mismo Lewis Hamilton. ¿Por qué dice que ellos tres son diferentes a los demás? ¿Qué es lo que les hace diferentes? ¿Con qué se diferencian del resto de pilotos? Incluido también la nueva camada que está llegando, que poco a poco ya están compitiendo frente a ellos. El propio Verstappen está a ese nivel, pero por supuesto Norris, Leclerc, Russell ya están también en ese punto. ¿Qué es lo que tienen ellos tres diferentes? Sobre todo, lo que dice Lewis Hamilton es que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganar. Son ganadores natos y están dispuestos a cualquier cosa. Si tienen que dominar, dominan. Si van a ganar en la última vuelta, lo harán en la última vuelta, pero que esa es la diferencia gigante que hay frente a los rivales. Estarían dispuestos a cualquier cosa para cumplir su objetivo, que no es otro que ganar. Y desde luego que creo que es así, desde luego que creo que es lo que también a Verstappen le ha diferenciado siempre, por ejemplo, de esta nueva camada, porque creo que desde luego damos todos por hecho que de los pilotos más adultos, con más experiencia, por así decirlo, de la anterior de los años, Alonso y Hamilton destacan sobre el resto de los actuales que hay hoy en día en la parrilla, pero de la nueva camada, sobre todo Verstappen se diferencia mucho de ellos porque sí que tiene ese factor que quizá hoy en día el resto tampoco lo tienen, y eso se aprecia también al final de esto en sentido de Verstappen lo ha tenido siempre, pero bueno, por a veces también no era positivo, pero sí que creo que para la Fórmula 1 le viene bastante bien y es ese el motivo, que son extremadamente competitivos, llega a decir el propio Lewis Hamilton textualmente, y es lo que consiguen diferenciarse. Siempre os hemos estado comentando, siempre os lo he dicho, siempre mantengo mi opinión al respecto sobre esto, de que son los tres pilotos mejores de la parrilla con diferencia, y si hay uno ahora mismo por encima, esto sobre todo ahora mismo, es sin lugar a dudas Max Verstappen, por nivel ahora mismo, es por momento, por así decirlo, pero los tres pilotos son los mejores. Si los pones a los 20 pilotos en el mismo monoplaza, sin lugar a dudas son los tres claramente los que estarían por delante del resto, y lo han demostrado. Creo que Verstappen no tenía por qué demostrar nada, o sea, ha ganado 19 de 22 carreras la pasada temporada, no hace falta demostrar nada. En el caso de Hamilton, pues tampoco, quizá hay 2 años estos últimos en los que sí que hay gente que ha dejado de pensar, y hay gente que lo ha dejado de pensar porque hay gente que me lo pone en los comentarios, ha dejado de pensar que Hamilton es competitivo y desde luego que no lo es, y Alonso pues más de lo mismo. Hay gente que pensará que después de estos 10 años ha dejado de ser competitivo, después de estos 10 años sin ganar. Quiero decir que la última victoria que lo logró fue en el año 2023, ojalá fuera 2023 la última temporada que ganó Alonso, fue 2013, y eso no implica que Alonso haya dejado de ser competitivo, simplemente no ha tenido el coche, pero esa es la característica que pone en común Hamilton, que estarían los tres dispuestos a cualquier cosa. Sus palabras son las siguientes: Max y Fernando tienen una cosa en común conmigo, los tres somos extremadamente competitivos, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que queremos. Por lo demás, no puedo decir mucho de ellos como personas, por los demás, solo los conozco a través de la Fórmula 1 y no salimos juntos. Así que bueno, eso es lo que dice. Ellos tres son tienen ese factor diferencial. Además, le preguntan también, todo esto ha sido, por cierto, en un medio neerlandés, Formule1.nl, en donde ha hablado sobre esto, y aparte, por supuesto, pues los medios neerlandeses le han preguntado sobre qué consejo podría llegar a dar a Max Verstappen, que no necesita consejo, creo yo, Verstappen. Incluso con esto siempre se le ha bromeado mucho porque su suegro es Piquet,
y no necesita sin lugar a dudas consejo, pero se lo preguntan y lo que dice sobre ese consejo que le daría a Verstappen es que siga haciendo lo que está haciendo. Más allá de ahí, os he dicho que hay dos con respecto a elogios que ha recibido Fernando Alonso. El otro elogio que recibe es por parte de otro campeón del mundo, en este caso no 7 veces campeón del mundo, pero una vez campeón del mundo, Damon Hill. En la temporada 1996 fue cuando Damon Hill logró ganar su título mundial y ha hablado sobre el piloto asturiano, que creo que es la mejor definición que ha podido dar alguien con respecto al asturiano. ¿Qué es lo que ha dicho específicamente Damon Hill para que yo opine que es la mejor forma que ha podido alguien definir, que ha podido alguien contar que es Fernando Alonso? Bueno, pues Damon Hill lo que comenta sobre Fernando Alonso es que es un piloto diferente al resto, que está siempre por delante de todos en la parrilla, tanto en cuanto a conducción, siempre tiene un as bajo la manga, siempre se está dejando quizá un poco para en el momento en el que lo necesite atacar más. Eso lo hemos visto mucho a lo largo del año, cuando sabe que quizá no tiene el ritmo para otro, pero de por sí ya se está dejando un poco para luego poder defenderse. Este año, por ejemplo, en Brasil, ¿qué ocurrió frente a Checo? Checo no pudo pasarle durante más de 10 vueltas y cuando pudo pasarle se la devolvió a la siguiente Fernando, sobre todo porque en la última curva, bueno, la última curva real del circuito, la hacía muchísimo mejor traccionando de una forma totalmente diferente. Eso lo hemos visto mucho a lo largo de este año, siempre tiene ese as bajo la manga, siempre tiene ese factor diferencial, y lo que comenta también Damon Hill es que no es solo en conducción, que eso desde luego que además también en la experiencia destaca muchísimo, sino también incluso políticamente, y también estoy incluso de acuerdo por esto. Este mismo año tenemos un ejemplo que fue clarísimo, que fue el Gran Premio de Australia, en una de las resalidas que hay, cuando colisiona frente a Carlos, que se lo lleva puesto. En ese mismo momento, y como luego justo de bandera roja, él, de esta forma, como digo, política, recuerda lo que ocurrió el año anterior en Silverstone, que como no se llegó a completar el primer sector antes de la bandera roja, la siguiente resalida fue en el mismo orden que había sido anteriormente. Esto Alonso lo recuerda en el instante en el que le dan, justo cuando le da Carlos Sainz, él está trompeado y a su equipo ya le está diciendo esto en cuanto ve la bandera roja, porque si no hubiera salido último, pero efectivamente tenía razón y no salió último, salió tercero. Así que siempre va ese paso por delante, así lo define Damon Hill, y desde luego considero que es la mejor definición que ha podido tener el piloto asturiano. Las palabras de Damon Hill exactas son las siguientes: creo que hay mucha buena voluntad hacia Fernando. Es un piloto consistente, inteligente y es entretenido escucharlo durante y después de las carreras. Sus comentarios suelen ser hilarantes y sabes que siempre está un paso por delante de ti. Tiene un sexto sentido increíble para lo que sucede a su alrededor, tanto política como tácticamente en una carrera. Todo el mundo siempre lo ve como un contendiente al título y como alguien que no se debe de tomar a la ligera. Así que esas son las palabras que dice Damon Hill, todo un campeón del mundo, también alabando en este momento a Fernando Alonso. Antes de finalizar con la intervención de esta inicial que tenemos, os tenemos que poner un vídeo muy gracioso de George Russell y Fernando Alonso. Ha sido publicado por el piloto británico en sus redes sociales, donde están compartiendo un avión. Son muy buenos amigos Russell y Alonso, comparten siempre las nocheviejas últimamente, los 2 últimos años por lo menos, y ahora comparten hasta avión trasladándose, y en ese avión jugando al ping pong. Así que os lo vamos a poner el vídeo y cambiamos de tema. Bueno, y contaros también después de este breve momento que hemos estado en una semana llena de anuncios, y en el día de hoy se ha confirmado otra renovación más. Lando Norris, que tenía contrato hasta el final de la temporada 2025, ha sido renovado. Sabemos, os lo hemos contado aquí en el canal, que esta era una prioridad que tenía muy grande
el equipo McLaren ante las amenazas de Red Bull, que era sobre todo quien más se había pronunciado con la intención de fichar a su piloto, pero incluso se había llegado a rumorear sobre Ferrari. Al final McLaren consigue retener a su piloto. Han firmado un año multianual, al igual que ha ocurrido con el caso de Charles Leclerc. No se ha especificado su duración, simplemente comentan que seguirá ligado a ellos más allá de ese contrato que, como digo, finalizaba en 2025, y por ahora la dupla de pilotos de McLaren continuará mínimo un año más, porque bueno, Piastri sí que tiene duración su contrato, que es hasta 2026, pero parece que esta dupla de pilotos ha llegado a Woking para quedarse bastante tiempo. Esta parte del vídeo no se iba a incluir porque ha sido anunciada justo una hora antes de que se estrene este vídeo, que realmente ha sido justo cuando hemos concluido de la grabación, así que mañana os daremos más detalles, os daremos más información, las palabras que ha dado también Lando Norris, pero sobre esta noticia os la teníamos que comentar. Regresamos a la programación del vídeo normal. Cambiando de tema, en este punto tenemos que irnos a hablar acerca de Sergio Pérez, que por cierto el piloto mexicano cumple en el día de hoy años, así que desde aquí felicitarle al piloto mexicano. Por otro lado, como digo, tenemos que hablar acerca de él. Estamos afrontando ya la recta final para llegar a la próxima temporada. Pronto dará comienzo la acción, menos de un mes para los test de pretemporada, poco más de un mes para la primera carrera del año, y os tenemos que hablar de los objetivos que tiene Sergio Pérez. Checo cambia de objetivos para la próxima temporada. Ha tenido, en cuanto a resultado final, su mejor temporada en la Fórmula 1. Ya os hemos dicho que en cuanto a rendimiento creo que está lejos de ser su mejor temporada, pero sí que en cuanto a resultado ha sido el primer piloto mexicano en quedar segundo en el Mundial de Pilotos. Es la mejor posición para un piloto mexicano, y para el próximo año los objetivos de Checo Pérez son diferentes, son más exigentes. Ya habiendo quedado una vez segundo, no puede ser ese su objetivo, al menos tiene esa la mentalidad, y lo que considera es que su objetivo para este año es ser campeón del mundo. Asimismo lo ha declarado al ser preguntado por ello. Su objetivo tiene que ser el primer piloto mexicano en lograr el título mundial de la Fórmula 1. Quiere empezar del año al igual que lo empezó la pasada temporada, pero no perderse por los motivos que fuera con el paso de las carreras, y además llega a decir que si tiene que tomar inspiración en Max Verstappen, la tomará para conseguir al final su objetivo, que va a ser el de ser campeón del mundo este último año. Que recordemos que por ahora no tiene contrato para la próxima temporada y necesita realizar una buena actuación para poder conseguir la renovación con los de Red Bull. Ellos siempre han sido claros, su renovación está en su tejado. Si quiere la renovación tiene que rendir bien, tiene que rendir lo suficiente para poder conseguir ese puesto, si no, no les va a costar prescindir de él. Asimismo lo ha dicho al final Christian Horner, que sabemos también los posibles sustitutos que puede tener. Se mueren por conseguir el fichaje de Lando Norris, pero además también tienen a Liam Lawson deseando un puesto en Fórmula 1, Ricciardo se está también deseando el puesto en Red Bull. Quiero decir que al final sabemos que Checo tiene muchos competidores y depende de él. Veremos si es capaz de pelear este año por el título. Yo creo que si tiene un coche más acorde a sus necesidades, que no le ocurra como le ha pasado estos dos últimos años, donde el coche empieza a irse hacia el lado total de Max Verstappen en cuanto a desarrollo, que creo que sí que puede competir más de lo que competió el año pasado. También creo que por supuesto necesita que no le ocurra el problema al final mentalmente que ya acabó teniendo, de un error tras otro, pues ya mentalmente era muy complicado afrontar los grandes premios. Esto os lo dijimos aquí siempre y al final lo ha acabado admitiendo el propio mexicano, que eso le acabó ocurriendo. Si no les pasa esas cosas, el próximo año podrá, yo creo, competir por ese título. Las palabras que decían a las siguientes: el campeonato es el principal objetivo para mí, porque ya he terminado segundo y mi principal interés es superarme. Soy consciente del reto que nos espera. Debemos aprovechar este periodo invernal para intentar empezar la temporada de la mejor manera posible y poder mantener este nivel de regularidad durante toda la temporada. Esto lo comenta en declaraciones a Fórmula Pasión, donde añade lo que os hemos dicho anteriormente, que si tiene que tomar inspiración en Max Verstappen, la va a tomar. No le va
a temblar el pulso, no se va a preocupar por ello, sabe que Verstappen ahora mismo es el piloto que más partido es capaz de sacarle a este monoplaza. Si tiene que tomar inspiración en su compañero de equipo, afirma que lo va a hacer, diciendo definitivamente hay cosas que se pueden aprender de Max. Obviamente tengo la mejor referencia posible porque él fue quien fue tan competitivo en 2023, así que creo que no hay nada malo en mirar hacia lo que hace, cómo lo hace, buscando aprender y mejorar. Puedes ver que funciona para ti y que funciona de manera diferente a ti. Siempre he tenido un enfoque muy abierto y creo que es algo que funciona muy bien. Así que eso es lo que comenta Sergio Pérez, bastante optimista, y otra persona que es optimista ahora mismo, pese a que su equipo no lo esté siendo, es Oscar Piastri. Por ahora se está comentando, y lo ha dicho el propio Andrea Stella, que McLaren a principio de temporada parece que no va a llevar todos los desarrollos que tenían la intención a comienzos de 2024. Le pasa algo similar a lo que les ocurrió en 2023, que comenzaron el año con un coche que no era el que querían. Así mismo lo dijo el italiano. Ahora, por supuesto, esperamos que el coche sea mejor, pero no va a ser el óptimo, no va a ser el que exactamente quieren, porque los de Woking necesitan un par de meses más para terminar todos los desarrollos. Podríamos estar ante algo similar a lo que les ocurrió la pasada temporada, que sean capaces a mitad de año de dar una mejora muy grande. Veremos qué es lo que ocurre con eso. Esa ha sido la sensación que ha transmitido Andrea Stella y que no son muy positivas. Alguien que sí es positivo es Oscar Piastri, el piloto australiano afrontando su segunda temporada. Lo que cree es que McLaren necesita continuar este momento, por así decirlo, continuar esta racha, y no puede ser que fallen en el desarrollo. Cree que si quieren conseguir seguir recortando esa distancia frente a Red Bull, que al final no deja de ser ese el objetivo que tienen, necesitan comenzar el próximo año de buena forma. Esas son las palabras que dice Oscar Piastri, quien también, por supuesto, quiere empezarlo de una mejor manera. Ha hablado mucho sobre lo que fue 2023 y ha hablado mucho de lo duro que fueron esos primeros meses, pero que dentro del equipo eran conscientes de que llegarían mejores momentos. Tampoco sabían a ciencia cierta si iban a estar en la posición en la que acabaron, pero sí que iban a estar mejor de lo que estaban rindiendo en las primeras carreras, porque llegaba un cambio grande en el monoplaza. Se acabó dando y efectivamente fue bueno. Ahora espera por lo menos mantener esa tónica, y sí que yo creo que sí tiene razón. ¿A qué me refiero? Lo que ya os hemos comentado con las palabras de Andrea Stella, que ha comentado alguna ocasión, es que quizá McLaren no está tan bien como ellos quizá podrían acabar consiguiendo. ¿Eso supone que vayan a ser otra vez últimos? No. Lo que supone es que a lo mejor en las primeras carreras no están ni cerca de Ferrari, Mercedes y Red Bull, no están ni cerca de conseguir alcanzar al podio, pero quizá están en una posición, digámoslo así para ponerlo en comparación, como Alpine en las primeras carreras el año pasado, que eran el siguiente equipo a esa zona delantera. Quizá eso le pasa a McLaren porque no lleven las actualizaciones y luego con el paso de la temporada vuelvan a estar peleando por puestos más altos. ¿Por qué el año pasado eran de los últimos? Pues porque les pasó esto mismo, pero partiendo desde un lugar mucho peor. Todo esto, por supuesto, si se acabase cumpliendo esas palabras que ha dicho Andrea Stella, que duda de que el próximo año en las primeras carreras tengan el coche óptimo. Veremos si esto acaba siendo así, qué es lo que ocurre, pero las palabras en las que explicaba su punto de vista Oscar Piastri eran las siguientes: lo más importante es mantener el impulso. Si te quedas parado, vas hacia atrás. Por supuesto, no sabemos qué tienen los otros equipos a nuestro alrededor, pero estamos más contentos que hace 12 meses por cómo van las cosas, pero hasta que no estás en pista con los demás, nunca sabes cómo va a ser. La cuestión para nosotros es que seguimos teniendo puntos débiles bastante claros en el manejo de baja velocidad en comparación con nuestros competidores, pero también tenemos buenos puntos fuertes. Cómo se van a equilibrar unos con otros siempre es difícil de saber, incluso para nosotros. Todos los equipos tienen algún tipo de fluctuación en cada circuito, excepto Red Bull en Singapur. Eso es lo que comenta Oscar Piastri. También no solo el coche en baja velocidad no es demasiado bueno el de McLaren, también por eso a final de temporada fueron tan fuertes, porque no hubo Mónaco. Eso en principio de temporada es donde más ese tipo de circuitos llegan a estar.
no solo es eso, también es en sí la conducción del coche no es la mejor, eso sobre todo se ha quejado Norris, Piastri no se ha quejado tanto, pero es algo que también ha comentado Andrea Stella que tendrán que mejorar, pero esos son el tipo de mejoras que llegan más adelante. Comentaros también que ya vamos terminando el calendario de la Fórmula 1 para la próxima temporada porque ya conocemos todas las presentaciones que tendrán lugar la próxima temporada. Hoy ha sido anunciada la del equipo Haas, que lo estáis viendo ahí en este gráfico de la Fórmula 1, el 2 de enero. Así que con todo esto, y vuelve a ser igual, siempre ya os lo habíamos comentado, Haas es el último equipo en presentar su fecha de presentación, es el primero en presentar el coche. Siempre lo hacen así, por eso se han esperado hasta ser los últimos. La presentan ese 2 de febrero y luego ya estáis viendo el resto de presentaciones que tenemos y que ya os habíamos comentado. El 5 coinciden tanto la de Sauber como la de Williams. Me sigue destacando mucho que el logo que pone la Fórmula 1 es el de Kick Sauber en lugar de Stake, pero bueno, veremos cómo se desarrolla eso. Alpine el 7, Visa Cash App RB el 8, perdonad, iba a decir Alfa Tauri, Aston Martin el 12, Ferrari el 13, Mercedes y McLaren el 14 y el último coche en presentarse el 15, Red Bull. De Haas os hemos hablado en el anterior vídeo, por si queréis ver las impresiones que tienen sobre el próximo monoplaza, y también recordaros que ellos ya han confirmado 2 shakedown que van a llevar a cabo el 11 de febrero en Silverstone y el 19 en Sakir. Sobre el resto no se han confirmado nada sobre ese shakedown, es posible que quizá tenga lugar el mismo día de su presentación o puede ser que antes, puede ser que después. Lo último a comentaros, y que era una reflexión que quería dejar para finalizar y para acabar esta semana donde hemos tenido sobre todo el anuncio del Gran Premio de Madrid, quería dejaros una opinión. Estoy viendo mucha gente criticar si el Gran Premio de Madrid tendrá o no financiación, estoy viendo mucha gente criticar el gasto que va a suponer. A ver, esto es tampoco se saben ahora mismo lo que va a costar a la comunidad, lo que no va a costar a la comunidad. El motivo por el que en Madrid han dicho en tantas ocasiones que la forma de financiación va a ser totalmente privada es para evitar el temor que hay de Valencia. Y yo entiendo que ocurra ese temor porque Valencia hasta el año pasado terminaron de pagar los gastos que supuso el Gran Premio de Valencia, entonces entiendo que haya ese temor, pero no es el mismo caso. Los gastos tan grandes que hubo en Valencia no fueron en sí por la Fórmula 1. También la Fórmula 1 estaba en un punto muy diferente a hoy en día, pero no fueron en sí por la Fórmula 1, fue porque fue un desastre. Y fue un desastre por temas políticos. Por eso es por lo que se han querido diferenciar de eso y decir que no va a haber financiación pública, que veremos si al final no hay ninguna financiación pública, aunque ya de por sí si financia algo el IFEMA, ya hay financiación pública porque el IFEMA está financiado. Bueno, veremos cómo se desarrolla esto. Ahora bien, todos los grandes premios, con la excepción de circuitos clásicos que tengan un organizador propio, sean dueños de una persona y esté financiado por ellos, todos los circuitos son financiados con dinero público de su ciudad. Es más, Barcelona financia públicamente también el Gran Premio de Barcelona. No es el 100%, pero sería un caso similar a lo de Madrid. Todos los circuitos urbanos financian con dinero público. Singapur se financiará con dinero público, por poneros un ejemplo. Mónaco se financia con dinero público. Esto es habitual. Los que no se financian con dinero público, ¿cuáles serán? Pues Bélgica, Silverstone, todos estos, y quizá tiene algo de ayuda pública de sus comunidades, de sus estados, de sus ciudades, como sea. Pero hay un temor muy gordo por cuánto dinero va a gastar la Fórmula 1, cuánto dinero va a gastar Madrid. Y ese temor, mientras no se haga nada mal de forma del gobierno, como ocurrió en Valencia, no habrá problema. Porque la Madrid al final va a recibir ese dinero de vuelta. Es posible que incluso más, si es que la Fórmula 1 va a dejar mucho dinero, además más en el momento en el que estamos, con más de 100.000 espectadores potenciales que puede llegar a haber en un único día, porque luego diferenciados en los tres pues hay más posibilidades de espectadores, con el dinero de hoteles, de restaurantes, del transporte de metro, tanto que han dicho de que está el metro disponible y demás, pues eso también dejará cierto dinero.
Con todo eso, con las entradas, con lo que se va a vender, con la llegada de personas, quizá no solo están ese fin de semana, se vienen el miércoles, se van el martes siguiente y están un par de días. Quiero decir que es mucho dinero. Ya se ha estimado que va a haber unos 10.000 puestos de trabajo extra directamente del Gran Premio. Luego los que no sean directos, de personal de restaurantes que se necesite ayuda, personal de hoteles, todo esto. Lo que quiero decir es que hay mucho temor, hay mucha gente criticando que si el Gran Premio de Madrid, por el dinero que se va a derrochar, veremos cómo funciona el Gran Premio de Madrid, esperemos que no se haga una chapuza tampoco los políticos del país, pero si no ocurre eso por el dinero público, y por ahora no se sabe cómo se va a financiar porque no lo han querido especificar, pero incluso financiándose con dinero público, que es posible que haya una parte que sea pública, no va a pasar nada porque se va a devolver más aún de lo que se va a gastar. Y es lo que digo, el ejemplo más claro, que Barcelona también se financia con dinero público, incluso hay una parte que ayuda, es que hasta para intentar mantenerse en Fórmula 1 ya lo han dicho desde el ayuntamiento que si hace falta meterán más dinero, no hay ningún problema porque sea financiado con dinero público, que no exista ese miedo por miedos del pasado, que son completamente normales, pero si no hacen nada mal, no debería de ocurrir. Simplemente quería dejar esta reflexión porque estoy viendo a gente que no tiene nada que ver con la Fórmula 1, pero meterse solo por este tema para criticar a gobiernos, para criticar a... me da igual, si es que no nos queremos meter en temas políticos, si yo lo que quiero decir es que el Gran Premio de Madrid no va a ser mejor o peor por el dinero público que ocurra. Lo importante es que sea un buen Gran Premio y si ocurre ese Gran Premio y luego no hay chapuzas externas, se va a mantener en la categoría, se va a mantener en el tiempo y va a dejar mucho dinero a la comunidad, si eso es lo que os preocupa. Así que no haya preocupación. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que os hemos estado tratando. Si os ha gustado el vídeo, dar vuestro me gusta y suscribiros, como os he dicho al principio del mismo, para no perderos ninguno de los contenidos diarios que realizamos. Y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.